amigos de la química orgánica. Siempre parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela. Somos estudiantes de la licenciatura en biología con énfasis en microbiología del segundo año de la Universidad Autónoma de Chiriquí. El día de hoy, el grupo número 3, conformado por Abigail Forero, Laura Carrera, Steven González, José Díaz y mi persona Chienis Montes, tenemos el gusto de realizarles las explicaciones y desarrollo del capítulo 1 de los problemas 37 al 44 del libro de Química Orgánica de Weyden. Hablar sobre el problema 1.37. El problema A dice: dibuje la forma de resonancia importante para mostrar la deslocalización de cargas en los siguientes iones. ¿Por qué está negativo el carbono? Es lo primero que nos llama la atención, y es porque hay un exceso de electrones. ¿Cómo saber si la carga es positiva o negativa? Buena la pregunta. Primero que todo se aplica la fórmula de que la carga es igual a electrones de valencia menos electrones desapareados menos número de enlaces. Y aquí aplicamos esta fórmula donde 4 son los electrones de valencia del carbono, menos 2 que son los electrones desapareados y menos 3 el número de enlaces, que es igual a menos 1. Ahora bien, hay que recordar que una estructura resonante lo único que puede variar son las posiciones de los electrones. En este caso, los pares libres del carbono los desplazamos a la izquierda, o sea, al oxígeno, y formando un doble enlace entre carbono y carbono. Ahora vamos a hablar sobre el problema B, donde vemos 3 estructuras resonantes. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una variabilidad de posiciones de los electrones. En la primera estructura resonante vemos que hay un carbono que tiene 2 electrones libres. En cambio, el segundo vemos que cambiaron de posición los electrones entre carbono y carbono. Y en la tercera estructura resonante vemos que hay un desplazamiento de electrones entre carbono y oxígeno. Ahora vamos a ver los siguientes problemas del C al H. Aquí se realizan los mismos pasos que los ejemplos anteriores, solamente que esta involucra movimiento en la nube pi. A ver movimiento de electrones en la nube pi, hay diferentes formas resonantes o estructuras resonantes. Ahora bien, siempre nos hacemos la pregunta, ¿la carga de cada molécula son diferentes? Y la respuesta es que no. Por cada molécula se tiene que tener la neutralidad de carga, o por lo menos la misma carga de la molécula inicial. Y miren, hay diferentes estructuras con oxígeno, involucrando oxígeno. Hay que recordar que el oxígeno se trata de diferente, porque el oxígeno es divalente. En cambio, el carbono puede compartir más electrones. Él es tetravalente. Hablar sobre el problema I y J. El problema I vemos cómo se deslocalizan los electrones, o sea, varían de posición entre carbono y carbonos, y asimismo la carga. Miren el problema J. Este sí no tiene forma resonante. La carga debe estar en un átomo junto a un enlace doble o triple, o junto a un par de electrones no enlazados, para que ésta sea resonante y se deslocalice. Problema 1.38 dice: A. Dibuje la formación de resonancia del dióxido de azufre. B. Dibuje la forma de resonancia del ozono. C. El dióxido de azufre tiene una forma de resonancia más que el ozono. Explique por qué esta estructura no es posible para el ozono. Sobre el problema 1.38, donde el oxígeno y el azufre comparten sus electrones. La primera forma resonante, vemos que el oxígeno tiene
un doble enlace con el azufre, completando así la regla del octeto. La segunda estructura resonante, vemos que el oxígeno solamente tiene un enlace, pero se deslocalizó los electrones al otro oxígeno, al segundo. Vemos también el problema B, donde los oxígenos se unen con el otro oxígeno para completar la regla del octeto. Esto, deslocalizando los electrones, crea otra estructura resonante. El problema se dice, ¿el dióxido de azufre tiene una forma de resonancia más que el ozono? La respuesta es, la última forma de resonancia del dióxido de azufre no tiene una forma de equivalente en ozono. El azufre, un elemento de la tercera fila, puede tener más de 8 electrones a su alrededor, debido a los orbitales d, donde el oxígeno, un elemento de la segunda fila, debe cumplir estrictamente con la regla del octeto. Problema 1.39 dice lo siguiente: el siguiente compuesto puede ser protónico en cualquiera de los 3 átomos de nitrógeno. Sin embargo, uno de estos átomos de nitrógeno es mucho más básico que los otros. A. Dibuje la forma de resonancia importante de los productos de la protonación de cada uno de los átomos de nitrógeno. B. Determine cuál es el átomo de nitrógeno más básico. A. Primero que todo, antes de comenzar, debemos saber que resonancia consiste en la combinación lineal de estructuras teóricas de una molécula, que no coinciden con la estructura real, pero que mediante su combinación nos acerca más a la estructura real. Aquí observamos que en el tercer nitrógeno, al protonarlo, se forma otra forma resonante. Ahora bien, ¿qué es protonación? Protonación es la adición de protones de hidrógenos a un átomo, molécula o ion. Vamos a ver qué dice el punto B. Dice, determine cuál es el átomo de nitrógeno más básico. La respuesta es, la protonación en el nitrógeno número 3 da 4 formas de resonancia que deslocalizan la carga positiva en los 3 nitrógenos y un carbono, una condición estable. El nitrógeno número 3 será protonado y preferentemente lo que interpretamos como más básico. 1.40, donde dice, marque los siguientes conjuntos de formas de resonancia como contribuyente principal y secundario y diga cuáles estructuras tendrán la misma energía, incluso cualquier forma de resonancia faltante. El problema A, donde vemos que la estructura de la mano izquierda es menor que la estructura de la mano derecha. Esto se debe a que la estructura de la mano derecha tiene todos sus octetos formados y tiene la carga negativa en el nitrógeno, que es más electronegativo que el carbono. Ahora vamos a ver el problema B. Vemos que la primera estructura resonante tiene separación de cargas y la segunda estructura también tiene una separación de carga. Esto quiere decir que tienen igual energía. En cambio, la última estructura resonante no tiene separación de carga y tiene todos sus octetos formados. Problema C, donde vemos que la primera estructura, la carga negativa, está en el átomo de carbono, que no es tan electronegativo como los otros átomos de la molécula. La segunda estructura resonante y la tercera, las cargas negativas están ubicadas en el átomo del oxígeno, que es el más electronegativo en la molécula, teniendo igual energía. Ahora vamos a hablar sobre el problema D. También vemos en la tercera estructura resonante, las cargas negativas están en el átomo de oxígeno, que son los más electronegativos en la molécula. Problema E. Vemos que las estructuras resonantes finales tienen igual energía. ¿Por qué tienen igual energía? Porque tiene todos sus octetos formados. Problema 1.41. Para cada par de iones determine cuál es el ion más estable. Utilice forma de resonancia para explicar
sus respuestas sobre los problemas A, B, C, D y E de esta sección. Voy a explicar el problema A para así entender los otros problemas. Vemos que en el problema A no se pueden dibujar una estructura de resonancia porque no podemos localizar la carga positiva, ya que esa carga positiva está detenida en ese carbono, lo que significa que no está estable y no se puede estabilizar por resonancia. En la forma de resonancia, en la izquierda, la carga positiva está sobre el carbono, pero este no tiene un octeto. Los electrones no enlazados del oxígeno pueden moverse dentro del enlace para dar la segunda estructura, lo que tiene un enlace doble de carbono y oxígeno, una carga positiva sobre el oxígeno y un octeto sobre el carbono. C y D, que se parecen mucho al A y el B, vemos aquí claramente que hay estructuras originales que no dan estructuras resonantes y por ende no tienen estabilización de resonancia. Hay otras estructuras que dan otras formas resonantes, son más estables, resonancias estabilizadas. Vemos claramente el ejemplo C y el ejemplo D, donde hay estructuras que dan otras estructuras resonantes y algunas que no. El problema es donde vemos que una estructura original da una forma resonante gracias al desplazamiento de electrones. En cambio, hay otra estructura original que no da otra estructura resonante. Esto quiere decir que cuando a mayor forma resonante tenga una molécula, más estable va a ser. La estabilización de una molécula depende mucho de la deslocalización de electrones, ya que no es lo mismo tener un electrón tan confinado en un espacio tan pequeño a un electrón que se pueda mover a lo largo de una molécula. El problema del capítulo 1, el 42, del libro de Química Orgánica de Ware. El enunciado dice así: clasifique las siguientes especies en orden de acidez creciente. Explique sus razones para ordenarlas de esa manera. Y tenemos entre los compuestos el fluoruro de hidrógeno con 3,2 de acidez, el amoníaco con 36, el ácido sulfúrico con menos 5, el metanol con 15,5, el ácido acético con 4,8, ion hidronio con menos 1,7 y el agua con 15,7. Recordemos que los pKa, la fórmula es pKa igual menos logaritmo de la constante de acidez. Esta forma representa una medida de acidez en los compuestos, que ya se los mencioné. Para llegar al resuelto de este problema, podemos mencionar que los ácidos difieren en su habilidad para donar el hidrógeno. Los ácidos fuertes reaccionan casi completo con el agua, mientras que los débiles, como el ácido acético, apenas reaccionan. La fuerza exacta de un ácido dado en una disolución acuosa se describe utilizando la constante de acidez para la disociación de equilibrio del ácido. Como anteriormente habíamos mencionado, el pKa como medida de acidez. Por otro lado, el agua puede actuar como ácido o como una base. En la reacción, el agua es una base que acepta el protón para obtener el ion hidrógeno. Sin embargo, una reacción de amoníaco, el agua es un ácido que dona un protón para obtener un anión amonio. De esta forma, llegamos a la siguiente solución: de menos ácido a más ácido. De menos ácido tenemos el amoníaco con 33, el metanol con 15,5, el ácido acético con 4,74, el ácido sulfúrico con menos 5. Recordemos que estos resultados los podemos observar en la tabla número 1.5 en el apéndice 5 del libro de Wade.
También podemos destacar que cuanto menos sea el pK, más fuerte será el ácido. El capítulo 1, el número 43. Y el enunciado dice así: clasifique las siguientes especies en orden de basicidad creciente. Explica sus razones para ordenarlas de ese modo. Entre los compuestos tenemos el amonio, el metóxido, el agua, el acetato, el hidróxido de sodio, el amino y el sulfato ácido. Podemos destacar que las bases conjugadas de los ácidos más débiles serán las bases más fuertes y los valores de pKa de los ácidos conjugados se enumeran aquí, como lo pueden observar. El orden relativo de los dos primeros se determinó a partir de los valores de pKa del ácido sulfúrico y del ácido acético, protonado. Esto lo podemos observar en el apéndice 5 del libro de Wade. Y quedando la forma de solucionar este problema de la siguiente manera: menos básico al más básico. Comenzando con el menos básico, tenemos el ácido acético con 6,1 de basicidad, menos 6,1 de basicidad. Tenemos luego el sulfato ácido con menos 5, el acetato con 4,74, el metóxido con 15,5, el hidróxido de sodio con 15,7 y el amino con 33, siendo este el más básico. Continuando con el problema del capítulo 1, el número 44, que dice así: la constante del ácido fenalacético es 5,2 por 10 a la menos 5 y el pKa del ácido propiónico es 4,87. Dicho esto, el problema nos da las siguientes incógnitas. En la parte A, calcule el pKa del ácido fenilacético y la constante de acidez del ácido propiónico. En la parte B, ¿cuál de estos es el ácido más fuerte? Calcule qué tan fuerte es más que el otro. En la parte C, prediga si el siguiente equilibrio tenderá hacia los reactivos o hacia los productos. Y podemos ver la siguiente reacción de ambos sentidos. Dando solución al primer enunciado del problema 44, la parte A, podemos decir que en la pregunta que nos están realizando sobre el fenilacético, utilizamos la siguiente fórmula: pKa es igual a menos logaritmo de la constante de acidez que nos la está proporcionando el problema. Y esto nos da una solución de los pKa de 4,3 para el ácido fenilacético. Y en el mismo enunciado nos preguntan la constante de acidez del ácido propiónico. Esto lo podemos hacer con la siguiente fórmula. Ya que el problema nos está dando las pKa, entonces llegamos a la conclusión de que los Ka o la constante de acidez es igual al antilogaritmo de menos 4,87. Esto dando un resultado de 1,35 por 10 a la menos 5, siendo nuestro pKa del ácido propiónico. Siguiendo el enunciado B, el cual nos pregunta cuál de estos es el ácido más fuerte y calcule qué tanto es más fuerte, ¿verdad? Llegando a la solución de que podemos dividir los pKa que nos dieron del ácido fenilacético, el problema, que es 5,2 por 10 a la menos 5, y ya he encontrado el pKa del ácido propiónico, que es 1,35 por 10 a la menos 5. Estos ambos se dividen, llegando al resultado de 3,9, siendo el ácido
fenilacético 3,9 veces más fuerte que el ácido propiónico. Siguiendo con el enunciado C del problema 44, podemos hablar sobre el ácido débil, que sería el ácido propiónico con un pKa de 4,3, y el ácido fuerte, que es el ácido fenilacético con un pKa de 4,87. Nos referimos a la tabla 1-5 del libro de Química Orgánica de Wade, que presenta la fuerza relativa de algunos ácidos inorgánicos y orgánicos comunes y sus bases conjugadas. De acuerdo a los datos, en este caso del problema, utilizaremos los datos de los pKa. El equilibrio de reactivo o producto favorece al ácido y base más débil. En este caso, la solución al dicho enunciado, que es: prediga si el equilibrio tenderá hacia los reactivos o hacia los productos, llegando a la conclusión de que el pKa es menor en los reactivos, lo cual el equilibrio favorece a los reactivos. Muchas gracias por su atención prestada. Se despide de ustedes Abigail, Laura, Steven, José y mi persona Cheyennis. Fue un placer. Hasta la próxima.